Ok, no sé cómo, si lograrán, vamos viendo, pero a ver, lo que podemos hacer, no sé cómo están, digamos, con los ejercicios y si habría alguna posibilidad de que escanearan algo o sacaran una foto y compartieran. Pero la otra posibilidad es que alguno de ustedes tome directamente uno de los ejemplos que están en el libro. A ver, les voy a compartir pantalla. Fíjense si tienen el Grainer a mano en la página 129. A ver si podemos discutir un poquito los dos abordajes que se hacen de un mismo problema, que es el problema de el gas ideal. Entonces, si se fijan en la página, en el ejemplo 5.2, tienen el caso del gas ideal con la consideración clásica de las partículas que lo conforman, que es lo que estuvimos viendo, y después, un poquito más adelante, en esta sección que dice conteo pseudo cuántico de microestados, tienen la resolución del mismo problema considerando las partículas cuánticamente, ¿sí? Donde habíamos visto esta expresión 550 como la expresión de la energía, de las autoenergías, digamos, de cada partícula. Entonces, en todo caso, si no tienen como para escanear, digamos, y subir estos, lo que vamos a hacer es, fíjense, en todo caso, alguno de los dos, no sé si, bueno, supongo Franco se va a sumar en un rato, fíjense de elegir uno de los dos ejemplos que están en el libro. Y en todo caso ahora compartimos pantallas y la idea sería que uno de los dos pudiera presentar uno, el otro el ejemplo restante perdón, y lo vamos discutiendo un poquito. ¿Sí? Sí, antes de eso, si alguno tiene alguna duda particular, digamos, que tengan de alguno de los ejercicios de la guía que ya estuvimos viendo, no sé si pudieron avanzar un poco. Si tienen alguna así pregunta de algunos de los ejercicios, miramos eso. Y si no, vamos directo a esto que les comentaba recién. Vos, Macarena, me habías dicho que intentaste el problema 8. Sí, De lo todos, sí, estaba viendo nomás cómo llegar a... Porque lo que dice el enunciado es que sigue las leyes de la termodinámica clásica, creo que así dice. Espera, sí, de la estadística clásica. de la estadística clásica. Ujú. Em, Ahí lo que entonces, tendrías que... Perdón, sí, cuando hablamos, digamos, de que tratamos el sistema de un modo clásico cuántico, básicamente la diferencia va a estar en la expresión para el hamiltoniano. Sí, o sea, vamos a estar, por ejemplo, haciendo un conteo de acuerdo a las autoenergías que pueda ir tomando mi sistema cuántico, o voy a estar tomando la expresión clásica del hamiltoniano, donde, por ejemplo, voy a tener en cuenta si tiene solo energía cinética, por ejemplo, en mi sistema tendré esos p cuadrados sobre 2m y que pueden tomar valores continuos. Aún si estás hablando, en este caso, de un gas ultra relativista, y te pide que lo trates de un modo clásico, justamente tenés que la expresión de energías es ese E igual a C por P, pero ese P sigue siendo un P clásico, digamos, y es el módulo de P. O sea, ahí tenés una energía en términos de una raíz cuadrada de un px cuadrado más un py cuadrado más un pz cuadrado sobre todas las partículas que tengas en tu sistema. En todo caso, creo que vamos a tener un tiempito. Después de discutir estos dos abordajes del gas ideal, podemos ir a ese último ejemplo. Y ahí si querés miramos un poco lo que tenías, Macarena, y después me ibas a guiarlos un poquito con el ejemplo que está en el libro. Así lo pueden también continuar desde ahí. claro, eso te iba a preguntar si era, o sea, si yo arranco, si se quiere, o lo tengo en cuenta a ese hamiltoniano, ese mismo hamiltoniano que aparece en el ejemplo 5.2, porque es para un gas ideal. Claro, pero la diferencia es que... A ver, espérame que voy a compartir pantalla mejor. Ok, decís hamiltoniano del 525, me dijiste, ¿no? Sí. Eh,
fíjate que vos acá lo que estás diciendo es que la energía de tu sistema, o si querés de cada partícula de tu sistema, no es otra cosa que este P cuadrado sobre 2m. Ese es el hamiltoniano que define tu sistema. Pero Sí, en el caso del... y en Sí. el desfase, en el espacio de fase, o sea, no es Después tenés que bien ver, considerar eso. después, claro, después lo que haces es ver en el espacio de fases o hiperespacio de fases, cuando vos fijas un valor de la energía, digamos, qué superficie o qué volumen te van quedando definidos. Porque de algún Sí. modo esta expresión, digamos, la expresión que tenga el hamiltoniano, es la que te va a acotar una región en tu espacio, en tu hiperespacio de fases. Pero fíjate que acá es esto, ¿no? Este es tu hamiltoniano y estos p cuadrados son momentos clásicos, digamos, toman valores continuos. Ujú. Y esa es la forma de tu hamiltoniano. Pero en el último ejemplo de la guía, ya el enunciado te está diciendo que la energía de tu sistema es igual a C por P. Es decir, Perfecto. Bien. eso, en vez de tener una sumatoria sobre P cuadrados a los 2m, vas a tener una sumatoria sobre C por el módulo de P. Porque considerando eso, por ejemplo, si vamos a los capítulos, al capítulo 2 hay dos ejemplos, el 2.1 y el 2.3, donde tenés un gas ideal, o sea, lo más simple. ¿Me decís la página? O... Eh, es que también ya bajé, pero Ok, bueno. sería página 45 tengo del PDF. Ahí arranca el capítulo. Y el ejemplo, Capítulo 2 me dijiste, ¿no? sí, cuarenta y seis del PDF. Página 46 del PDF. ¿Cuál es el ejemplo, viste que te dicen 2 punto algo? 2.1 y 2.3. Ok. Es porque los estuve revisando nomás para ver cómo, porque si es clásico, o sea, yo puedo partir del modelo más básico porque ya tenía justamente la energía, pero no sabía muy bien. Vas a Y tener ahí, cosas, eh, a ver, digamos que más allá de que son, o sea, son dos sistemas clásicos, pero son dos sistemas distintos. Me refiero al que tenés en el ejemplo 8 respecto al que tenés en como era el ejemplo 4.6 o algo así, donde tenés esta descripción clásica del gas ideal. Porque, a ver, en este caso, a ver si tengo abierto, bueno, lo que te había mostrado la otra vez. Eso lo tengo acá. Esto, donde lo que nosotros teníamos era que la energía de una partícula relativista tenía esta forma que está acá, ese p cuadrado c cuadrado más m cuadrado c cuarta a la 1 medio. sí. Pero justamente tenés un sistema que no es el del gas ideal, sino que son partículas, o si querés, podría ser tu gas ideal, pero en un régimen distinto, digamos, que no es el Ah, no está bien. relativista, sino el relativista, donde las partículas se mueven a velocidades muy altas, y aparecen otros efectos, que son justamente los efectos relativistas. Entonces, ahí me surge una pregunta, no podría ponerle, aunque no tuviera este, o sea, suponiendo que no tuviera esta energía y quisiera usar el hamiltoniano del ejemplo 5 punto no sé cuánto, tampoco lo podría usar porque dice estático. ¿Cómo? ¿Dónde es estática? No, no, no es. En... Acá no es que estén estáticas, sino que lo que No, habíamos no, dicho. no, ese Ok, no, el del libro, ok, el que el root. estuvimos reviendo varias veces. Sí, imagino que decís este. Ese, sí. ¿Por qué decís estático?
sea, no es estático, pero es ideal. Sí. O sea, las partículas, a ver, Claro, pero ¿qué quiere decir que sean ideales? ¿Qué es lo que te está? que los si tomo a cada partícula o bueno, lo tomo como puntos, no se ven entre ellas si se quiere, es Exacto, o como sea, que no te se está faltando ese mueve. término de interacción entre partículas. No tenés una interacción, un término potencial acá. Si no fuera un gas ideal, vos tendrías que agregar un término más acá, a tu Hamiltoniano. ¿Sí? En el caso del ejemplo, perdón, en el caso del último ejercicio de la guía, otra vez tenés que son ideales, es decir, las partículas no se ven, en tu Hamiltoniano no vas a tener un término de interacción, pero tenés una cuestión adicional, es que el gas es ultra relativista, la energía cinética, esto que está acá es la energía cinética de las partículas, va a estar dado por esta expresión. Entonces, qué es lo semejante al ejemplo del libro? Que son partículas libres que no se ven entre sí. ¿Sí? No hay un término de interacción entre partículas. La diferencia es que la energía cinética, la expresión de la energía cinética para las partículas, digamos, en un régimen o en el otro no es la misma. Pero entonces, si es un gas ideal, solo que lo único que difiere es que ahora se mueve mucho más rápido. Sí, ajá. No puedo usar, puedo o no puedo usar la teoría del gas ideal, es como solo cambiando esta energía, porque es energía cinética, no hay energía potencial, es un gas libre si se quiere o aislado, donde no hay, o sea, no se, eso no se mueve, no hay trabajo sobre eso, entonces, Sí, déjame pensar, porque de entrada, o sea, uno está haciendo estás haciendo una comparación como si tus dos sistemas fueran semejantes, solo que uno se mueve como más rápido claro, que el otro. Lo que pasa es que ese es un ok. hecho no menor, digamos. Ajá, Eh, Estoy pensando si tal vez, a ver, si querés, este caso, digamos, el 525, que sería como tu gas ideal no relativista. Al ajá. resolver a partir de esta expresión, vos nunca podrías encontrar lo que encontrás, considerando de entrada, digamos, una expresión que es relativista o ultra relativista. Ahora, en caso contrario, deberías poder, digamos, hacer ese pasaje, es decir, ¿a qué voy? Cuando describís un sistema, supongamos que lo describís en el régimen no relativista o en el régimen relativista. Ahora, si vos lo describís en el régimen relativista, después bueno, no viene al caso, digamos, pero hay modos de pasar esos resultados que vos tenés, esas expresiones, a lo que a lo que son los resultados del régimen no relativista, digamos. Es como decir, vos incluiste los efectos relativistas que aparecen cuando tus partículas se mueven a velocidades cercanas a la luz, y después hay mecanismos para llevar esa expresión al límite no relativista. Pero si vos partís considerando tu sistema como no relativista, ya desde el hamiltoniano, digamos, y resolvés tu problema, nunca después podés llegar a una expresión relativista, porque de entrada vos no estás considerando esos efectos. Y fíjate que además, justamente no es que cuando vos decís lo único que cambia es la velocidad, no es tan así. En realidad, el hamiltoniano de tu sistema es distinto. No es que en el caso relativista vos tenés un hamiltoniano que es p cuadrado sobre 2m, solo que p es muy grande. No es así, Ujú, digamos. ok. Las expresiones para los hamiltonianos son distintas. Bueno, ahí no nos vamos a meter ahora, digamos, porque eso uno lo ve desde la cuántica relativista, digamos, y ahí se mueven otras teorías propuestas por Paul Dirac. Y deducir justamente cuál es la expresión del hamiltoniano para una partícula en el régimen relativista. Pero no es que simplemente acá asumís que este p cuadrado podría ser muy grande, digamos. Me queda la duda nomás de si podemos pasar desde acá, desde el caso ultra relativista, a este caso no relativista, digamos así. En todo caso lo voy a mirar después.
Ok. Bien. ¿Les parece si intentamos esto entonces? Tomar, no sé, Macarena o Marcos, quien de los dos quiera hacerlo, tomar el ejemplo 5.2 del libro, seguirlo directamente desde ahí y poder ir comentando un poquito qué es lo que se va haciendo, y si van teniendo alguna duda también aprovechamos y lo discutimos. Sobre todo así seguimos dos ejemplos de un mismo sistema abordado desde un punto de vista clásico, desde un punto de vista cuántico. Yo dejo de compartir pantalla, y creo que es mejor si lo va a hacer uno de ustedes. Quien se ofrezca primero. Si no, hacemos un sorteo. Bueno, tenemos 50-50, sí. Mira, podemos hacer así. Hacemos así. Macarena sería el número 1 y Marcos el número 2. Y el que sale primero continúa ahora con el ejemplo clásico sería. Como dije, ¿quién era el 1? Yo. Macarena, ok, ahí aprieto. Ok, 2 veces. Así que serías vos, Marcos. ¿Querés compartir vos, Marcos, la pantalla? Sí, comparto. Dale. Es decir, esto sería este ejemplo, digamos, correspondería al segundo ejercicio de la guía, pero ya no desde un punto de vista cuántico, que es lo que se pide en ese ejercicio, sino considerando el sistema clásicamente. ¿Qué página era? Yo lo tengo en la página 129, el ejemplo es el 5.2. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos mero el hamiltoniano en gas ideal, expresado de esta forma. ¿Eso por qué tiene esa forma, Marco? Porque es la sumatoria de todas las partes, las partículas serían. Las 3n partículas. Creo que sería por las coordenadas también, x y z. Exactamente, si no tendrías esa última sumatoria sería solo sobre n, digamos. Sí. Y como decíamos recién con Macarena, no estás considerando ahí ningún término de energía potencial, porque justamente no tenés interacción entre las partículas. Según gas ideal. Entonces, ¿qué tenemos? Evaluamos. ¿Qué es ese omega que está ahí? Omega creo que es como Fíjate que estás integrando. Sí, Estás integrando los elementos diferenciales, digamos, de tu espacio de fases en un recinto que está, digamos, acotado por qué condición. Por la de la energía. Ok, entonces sería el volumen. ¿Qué volumen sería? No me acuerdo cómo se llama, el volumen de fase. Del espacio de fases. Y en ese espacio de fases, ¿no es cierto? Cada punto
cada punto de ese espacio de fases habíamos dicho siempre que es un microestado. Sí. Entonces vos estás integrando estás integrando un volumen en el espacio de fases que se corresponde con todos los microestados que hay en ese gas ideal. Claro, pero ese gas ideal que está ahí es en 525 tenés un hamiltoniano, ¿no es cierto? Sí. Y en omega, fíjate que dice omega de E, B y N. Entonces en tu espacio de fases, que en principio podría corresponderse con sistemas o partículas, digamos, que te conforman tu gas ideal de distintas energías, volúmenes, espaciales, en 3 dimensiones, o número de partículas, ahora vos estás integrando en un cierto recinto particular. Y fíjate que decís que estás integrando en todos aquellos puntos donde el hamiltoniano de tu sistema sea menor, de una energía menor o igual a E, digamos. Sí. ¿Sí? Entonces era el volumen del espacio de fase al cual están asociados todos los microestados con energía menor o igual a E. ¿Te acordás por qué importaba calcular ese omega? Y para llevar un conteo de los microestados. ¿Te acordás cuál es la relación entre el número de microestados y el W? Tenías una derivada, ¿te acordás? Derivada con respecto. Fíjate que eso va a estar un poquito después, si quieres mirarlo. Después. 5.33 la ecuación. Sí, fíjate que por eso vos calculás el volumen del espacio de fases. Cuando lo calcules, después vas a necesitar hacer la derivada y tenés el número de microestados de tu sistema. ¿Sí? Asociados a una cierta energía, volumen y número de partículas. Ok. Entonces teníamos este omega de esta forma. El hamiltoniano de la gas ideal no depende de las coordenadas de la partícula. Entonces la integral sobre las coordenadas puede ser calculada inmediatamente. Vos tenés que integrar eso que tenés arriba, ¿no? Sí, o sea, esta integral la hizo inmediatamente y sacó el D. ¿Por qué salen esos diferenciales de Q afuera, digamos? Porque dice supuestamente que no depende de las coordenadas de la partícula. O sea, ¿Qué cosa no depende de las coordenadas? El hamiltoniano. Si vos mirás el hamiltoniano, ves que tiene dependencia solamente con los momentos. Sí, en este caso sí. Entonces, antes de 5.26, es lo que mostró en algún momento el profesor. Fíjate que vos tenés que hacer la integral de ese diferencial de 3nq y diferencial del 3np. Sí. Esas q que están ahí, ¿qué valores entre qué y qué las estás integrando? Si vos tuvieras, por ejemplo, que tu gas está en un cubo de lado L, todos los lados iguales, sí, y el origen está en 0, 0, 0, digamos, o uno de los corners de tu cubo está en el 0, 0, 0, y después todos los que están orientados positivamente. Sí. Esos Q que están ahí, ¿entre qué valores los integrás? Entre 0 y L, para cada coordenada. Exactamente. De ahí te sale ese B a la N que tenés ahí. Sí. Te queda un L cubo por cada partícula, eso es B, y lo elevas a la N porque vas a tener N veces eso. Bien. Sí, lo que te queda entonces es esa integral que está ahí, y la complicación, digamos así, viene por cómo está acotado tu recinto, digamos. O sea, ¿sí? O sea, la acotación sería, o sea, que la suma de los momentos no puede superar este valor. Claro, es que en 5.26 vos estás integrando esos diferenciales de P, ¿sí? Vas a tener diferencial de Px, diferencial de Py, Pz, sí, para cada partícula, pero el punto es entre qué y qué estás integrando, digamos. ¿Sí? ¿Cuál es tu recinto de integración?
Entonces, eso es lo que trabaja un poquito después. ¿Sí? SHP, acordate que es la sumatoria sobre los P cuadrados dividido 2M. Eso que tenías en 525. Entonces la condición te queda todo eso menor o igual a E. Y fíjate que después, lo único que hizo en esa ecuación que está señalando, ¿verdad? ¿qué es lo que, cómo cambió, digamos, la condición? El 2M pasó multiplicando y hizo algo más. Teníamos, a ver, que este H tenía que ser menor a esta E. Exacto. Entonces lo que hace, a ver, pasa este 2M y hace la raíz lo eleva al cuadrado. Exactamente. ¿Sí? Solamente para explicitar que te queda algo que es de una forma que ya conocemos. Esta que es la forma de P. Fíjate que, no, me refiero a forma geométrica, Marcos. ¿Qué te define eso que tenés ahí? Si vos tuvieras a la izquierda, Ah, sí, acá dice una esfera de radio. exactamente. Fíjate que si vos tuvieras a la izquierda x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, te sería mucho más familiar. Sí, una esfera. En cambio, vos tenés ahí una sumatoria sobre estos p sub nu al cuadrado. Ahora, pensá que esos p sub nu al cuadrado, digamos, están haciendo las veces de tus x, y y z, que además son de un montón de partículas distintas. ¿Sí? Entonces acá tendrías esa generalización de la ecuación de una esfera, ahora en n dimensiones. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, fíjate, vos tenés 526, la integral que tenés que resolver, y lo que estás, digamos, encontrando es que la región sobre la cual tenés que integrar es la de una esfera de radio raíz de 2m por e. Sí. ¿Sí? Y que como en tu integrando vos no tenés otra cosa más que, más que ese diferencial que tenés ahí, el diferencial de todas las variables independientes, a fin de cuentas lo que vos estás encontrando es el volumen de ese recinto. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué es lo que sigue entonces? Entonces queremos calcular en general el volumen de una esfera de n dimensiones con radio R. O sea que acá deja un poco de lado esta parte y se concentra en calcular un volumen para una esfera. Exacto, si ahora no nos vamos a meter ahí. Lo que te diría antes de avanzar es, ¿quién va a ser tu R ahora? Y R sería raíz de 2m. Por E. Entonces, cuando encuentres la ecuación para B sub NR, vas a tener que reemplazar R por raíz de 2m por E. Sí, y ahí se podría hacer la integral. Exactamente, con eso tenés esa integral y la multiplicás por el B a la N. Entonces, no sé hasta dónde va. Ahí al final, después de 531, te muestra el caso para 3 dimensiones. Fíjate que en la ecuación anterior, la que estás marcando, tenés el caso de una esfera en el espacio de 3 dimensiones, la expresión que ya conocemos, y después tenés el volumen 3n dimensional. Perdón, n dimensional. Sí. Ok. Fíjate entonces que en esa expresión que tenés ahí, tenés un coeficiente que va a ser pi a la n sobre 2 sobre n sobre 2 gamma de n sobre 2. Ese coeficiente no depende del radio de tu esfera, sino solamente de la cantidad de dimensiones que tengas. En este caso va a ser la cantidad de partículas. Y después va a tener, sí, el radio de tu esfera elevado a la n potencia. Sí. Bien. O sea que depende del número de partículas de la parte 1, entonces. Entonces, ¿qué se tiene? Bueno,
se hizo la integral y se reemplazó acá por lo que sería nuestro radio. Así. Nuestro radio era la raíz de 2md, y bueno, y lo reemplazó acá. Fíjate que te sigue quedando la raíz, ¿no? Sí, sobre 2 Exacto. Y bueno, y nuestro B a la N. Bien. Y entonces con esto tenemos el volumen del espacio de fase, y haciendo lo que sería la derivada con respecto a la energía, se puede determinar lo que sería el número de microestados. ¿Te acordás por qué la derivada del volumen del espacio de fase estaba asociado al número de microestados? Más o menos por dónde venía la mano. Porque era como que se toma como microestados a unas partes de ese volumen. ¿Qué parte del volumen es la que...? Ese volumen dijimos que es el volumen de una región del espacio de fase asociado a todos los microestados. Ok, Macarena. Asociado a todos los microestados de energía menor o igual a una cierta cantidad. Sí. ¿Sí? Menor o igual a una cierta cantidad. Mientras que en 533 vos lo que estás buscando es todos los que tienen exactamente una cierta cantidad de energía. ¿Sí? Y todos esos microestados que tienen una cierta cantidad de energía, ¿cómo se disponían, digamos, en el espacio de fases? Por ejemplo, si tu volumen, este W que tenés ahí arriba, ese volumen es el volumen de una esfera. Sí. Lo que tenés en 533 son todos los microestados que van a estar en qué puntos del espacio de fase. A ver si creo que yo también te puedo compartir pantalla. No hace falta que saques. Bien. Ahí deberías estar mirando la mía. Sí. Fíjate que esto es lo que estaba intentando decir. Si trabajamos en un espacio de una sola dimensión, ¿sí? Muy bien. Entonces, acá tendríamos la coordenada generalizada Q, y acá tendrías la coordenada P, ¿no es cierto? Sí. Entonces, suponete que yo defino que toda esta región que está dentro de lo que marqué recién, es mi omega que está acá, ¿sí? Donde omega, que era la integral para el hamiltoniano, o sea, para energías menores o iguales a una cierta cantidad, ok, está medio feo, de diferencial de Q y diferencial de P, ¿sí? Sí. En este caso, diferencial de Q y diferencial de P es el diferencial de volumen en mi espacio de fases, que esta vez tiene una sola dimensión, ¿sí? Eso era omega. Ahora, si yo hablaba de el número de microestados con una cierta cantidad de energía, ¿de qué región estaba hablando? Fíjate que, sí, Volví. Hola, ¿qué preguntas? la pregunta era la siguiente, ¿no? Relacionando otra vez el valor del W, que era esta integral del diferencial del volumen del espacio de fases en todos aquellos puntos con una energía menor o igual a una cierta cantidad. Yo le decía, ok, supongamos que estamos en una sola dimensión y que mi omega es este que está acá, ¿sí? Determinado por toda esta región. Entonces le preguntaba a Marcos a qué puntos estarían asociados en este caso todos los microestados con una cierta energía E, que es esta misma que está acá, por supuesto. ¿Responde Marco o yo o cualquiera? Quien quiera, quien quiera, quien quiera. Bueno, serían todos los que están dentro de ese recinto, salvo los que están en el recinto. Bueno, puede ser también, porque es igual. Vos decís que un punto acá, por ejemplo, sería uno de estos microestados, digamos. Sí. A ver, en todo caso, vamos a hacer así.
Fíjense, piensen en el problema del oscilador armónico en una sola dimensión, donde lo que teníamos en cambio era un volumen, ¿sí?, determinado por algo de esta forma, donde decíamos que todos los puntos que están acá adentro lo voy a escribir así. Fíjense lo que decíamos, que lo que está en rojo eran los omega sí, pero para energía menor o igual a una cierta cantidad. Todo lo que tengo señalado en rojo, todos los puntos que estuvieron acá van a ser microestados con una energía menor o igual a una cierta cantidad. Donde los vos decías igual. Exactamente. Entonces sería afuera, lo verde. Exacto, justo sobre esta superficie, sobre los bordes, sobre el contorno de mi región, voy a tener microestados con energía igual a E. Sí. ¿Sí, Marcos? Sí. Entonces, lo que uno hacía era relacionar este volumen con esta superficie, ¿sí? Fíjense, estoy hablando de volumen cuando esto no es un volumen en el sentido al cual estamos acostumbrados, sino el volumen del espacio de fases de una sola dimensión, ¿sí? Y esta cantidad, esta superficie, este borde, estaba asociado justamente a la derivada de este volumen, que es lo que se llama el teorema de Cavalieri, ¿sí? De ahí salía, Marcos, la expresión que estabas mostrando vos, que es esta que está acá, ¿sí? Sí. Y lo hacemos así porque es más fácil calcular justamente ese volumen y después hacer la derivada y calcular la superficie o hacer el conteo, digamos, de estado. Okay. Ok, sí, se entiende, sí. Entonces, quedaste creo en 532, 533. Porque había encontrado los microestados, diría. Y entonces se puede, con la relación para la entropía, se podía encontrar el valor de la entropía. Bien. Después, bueno, hace un análisis dimensional. Usa la relación, la fórmula de Stirling, ¿sí? Y encontrás 535, que es una presión más acabada. Además, ¿no es cierto de que E elevado a la 3n sobre 2 menos 1, o sea, 3n sobre 2 es mucho mayor que 1. Y eso usas también un poquito más arriba. ¿Sí? ¿Cómo que hace? O Fíjate que acá en 534 vos tenés el logaritmo natural de toda esa expresión y tenés, por ejemplo, el exponente de la energía, fíjate que es 3n sobre 2 menos 1. Sí. ¿Eso por qué lo podés aproximar? Si n es muy grande. El exponente... ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? A ver. Vos tenés el exponente de la energía es 3n sobre 2 menos 1. Sí. ¿Sí? Y n es muy grande. Entonces, ¿cómo podés aproximar eso? Y acá dice, a ver... Claro, es eso que tenés ahí, un poquito a la derecha. Pero ¿qué es básicamente, qué estás considerando? Es como que yo te diga, Marcos, ¿cuánto es 50.000 más 1? ¿Sí? Vos decís, ok, 50.001, es aproximadamente igual a 50.000. ¿Sí? En realidad ni siquiera estamos pensando en 50.000, sino que estás hablando de sumarle algo que es del orden de 10 a la 23, una unidad. Sí. ¿Sí? Esa es la primera aproximación. Y la segunda es la que tenés inmediatamente después. La del logaritmo Esa función de gamma, ¿te acordás? Era la generalización de el factorial. Sí.
que es ese, en 534 lo tenés en el denominador. ¿Sí? Ese gamma que está ahí. Y como vos tenés el logaritmo natural del producto y cociente, un montón de cosas, acordate que todo eso podés ir separándolo por propiedades del logaritmo. Y te va a interesar saber en particular cuánto vale o cómo puedes aproximar ese logaritmo natural de la función gamma. Y este n de acá. Ese n, ahí en esa expresión que vos estás señalando, es un número arbitrario. Ah. Y después lo vas a reemplazar por lo que tenés arriba, que sería 3n sobre 2, ¿no es 3n. cierto? Exactamente. Entonces, o sea, lo que hace acá es lo mismo que para la energía. Tenemos un n muy grande y le restamos 1, sería. Es una aproximación. Exactamente, sí, sí. Eso no es otra cosa que la fórmula de Stirling, en este caso no para la función factorial, sino para la función gamma. Fíjate que te quedaba antes logaritmo natural de n factorial, es n logaritmo de n menos n. Sí. ¿Sí? Ahora en vez del logaritmo natural de n factorial tenés el logaritmo natural de la función gamma. Y bien, entonces se llega a esta expresión haciendo estas consideraciones y con la nueva constante. Fíjate que ese primer 3 medios que tenés entre corchetes, ese primer 3 medios sale de del último término que tenés en la ecuación anterior, en la ecuación que está inmediatamente arriba. O tenés n logaritmo natural de n menos n. Sí. Ese n que tenés al final te va a dar 3n sobre 2, que es lo que tenés básicamente en el primer término. ¿Sí? 3n sobre, sí. Exactamente. Y después el otro término lo dejo junto a los demás, que es el 3n que tenés en el denominador adentro de las llaves. Bien, entonces hallaste la entropía del sistema y te resta encontrar simplemente variables termodinámicas. Sí, fíjate que te quedan expresiones muy simples. La derivada de S con respecto a E, la inversa a la temperatura y bueno. ¿Por qué te quedan marcos de expresiones tan simples? Ahí mismo, ¿no? Te estoy hablando de las derivadas. Ah, por la de esta. Sí, fíjate que en 535 vos tenés una expresión que tiene un montón de... Pero estos son para los gases ideales. No, sí, sí, pero a ver, 535 es la entropía de un gas ideal, ¿no es cierto? Ok, la pregunta es por qué en 536, cuando haces la derivada de la entropía respecto a la energía, te queda algo tan sencillo. A ver. ¿Cómo haces esa derivada de 535? Y bueno, derivo S con respecto a E y este término de acá. ¿Es cero? Es cero, constante. sí. Me queda el término logaritmo. Sí, y esa derivada aplicada entonces propiedades del logaritmo. Fíjate que ese 3 medios te va a salir afuera multiplicando. Te queda 3 medios por el logaritmo natural de todo lo que tenés entre llaves. Y eso lo podés ir descomponiendo como las distintas sumas y restas, ¿no? De logaritmos. Sí. Y como B es constante para esta derivada, entonces esto es el logaritmo de la suma, ¿no? Sí. ¿Sí? Es un producto es la suma del logaritmo. Entonces este logaritmo se hace 0 y me quedaría solo el logaritmo este. Sí, y ahí vas a poder, ahí lo mismo te va a seguir pasando en el sentido que vas a poder ir descomponiendo, digamos, ¿no? Porque otra vez podrías decir, ok, te queda el logaritmo natural, suponete de todo lo que tenés entre paréntesis ahora. Sí, pero acá hay un 3 medios. Sí, pero cuando haces la derivada del logaritmo de algo a una n potencia, acordate que te queda... Sí. Exacto, eso ya lo sacaste afuera.
Acá. Ahí te aparece de 3 medios. Entonces Entonces el único que te va a sobrevivir, ¿sí? Logaritmo de... Ah, sí. Tenemos el logaritmo de una división, entonces la resta del logaritmo. Y este Exactamente. término de 3n se cancela, ya que n es constante para este caso. Y ¿Sí? me quedaría este término acá, 4πm. Ajá. ¿Y por qué no te aparece el 4πm? Y porque también se puede hacer el logaritmo de un producto acá, Exactamente, haces y lo se mismo. cancela todo esto y queda el logaritmo de x 1 sobre e. Exactamente. Eso. Sí, y lo mismo te va a pasar con el caso siguiente, ahora respecto de b. Todo lo que no use logaritmo en la carrera voy a usar acá, Así parece. todas las propiedades. Sí, por suerte son sencillos. Y entonces, ok, con eso estaría resuelto el ejercicio. ¿Sí? Creería que sí, no sé si algo más Bien. pide. Después de eso, no sé si han podido estar, si pudieron leer algo, pero sigue lo que se llama la paradoja de Gibbs, que eso también mencionó el profesor, que tiene que ver con con los problemas que tiene justamente esta consideración clásica, donde en este conteo, si se quiere, digamos, Marcos, que has hecho o que haces implícitamente al integrar este volumen del espacio de fases, uno considera que las partículas son distinguibles entre sí. ¿Sí? Es decir, uno podría, digamos así, pintar cada partícula y seguir las trayectorias de manera separada. Sí, algo que a nivel cuántico sabemos que no es así. ¿Sí? Entonces se hace un poco este análisis primero de qué problemas tenemos si no consideramos que las partículas son indistinguibles. Y eso es lo que lleva a la paradoja de Gibbs, que es lo que está un poquito después, y eso es lo que mostró el profesor en clase. ¿Y cómo se resuelve? Si vas, Marco, hasta la ecuación 543. 43. Donde si uno está haciendo el conteo de microestados considerando el sistema como un sistema clásico, tiene que agregar ese factor de corrección, ¿sí? El factor de corrección de Gibbs, que está en 543, para justamente solucionar, digamos, estos problemas que aparecen, dado que uno de entrada no está considerando que las partículas son indistinguibles. ¿Sí? Este factor, el 1 sobre... Ese factor 1 sobre n factorial. Exactamente. Ahora, si uno hace el conteo, eso lo vamos a ver ahora, si uno hace el conteo, si uno considera el sistema cuántico y hace todo el conteo, este factor que está ahí aparece naturalmente. ¿Sí? Uno no tiene que ponerlo a mano, digamos. Okay. Bien, perfecto. Ok, no sé si estaba siguiendo, Macarena. Inmediatamente después sigue el abordaje del mismo problema, ahora desde considerándolo cuánticamente. Ajá. ¿Querés compartir pantalla vos o comparto la mía? Voy. Dale. Mm, Bien, ¿se ve? Ahora sí. Perfecto. Ok. Bueno, acá arranca a tomar ese mismo problema, pero te dice, bueno, consideramos este gas ideal y vamos a determinar este número de microestados contando eh, los estados cuánticos, pero dice distinguibles, de partículas distinguibles. O sea, ella como te tira el guiño de que, bueno, vamos a intentar, es como toma las expresiones cuánticas, pero el abordaje sigue siendo clásico. ¿Sí?
Sí, sí, claro. Bueno. O sea, fíjate que, por ejemplo, en 550, o sea, cuando uno dice cuál es el valor de la expresión de la energía, vos podés darle un valor distinto para el número cuántico, digamos, de la coordenada asociada a la dimensión X, de dos partículas diferentes, y podés decir, este es de la partícula 1, este es de la partícula 2 y este es de la partícula 3. Sí. Okay. Bueno, a partir de esto vamos a obtener la entropía. No sé si traduzco todo esto, pero bueno, se hace posible encontrar el valor de esta eh, unidad de área sigma cero en el espacio de fase, que bueno, se saca a partir de... Bueno, por todavía no llegamos a eso, pero básicamente agarrar este problema de una partícula en un pozo de potencial, lado L, Cuando donde, decís un pozo de potencial, ¿qué forma perdón, tiene pozo tu de potencial potencial? no, Sí, no, está bien. Pero ¿qué forma tiene tu potencial, digamos? Si tuvieras que introducir un potencial, ¿qué dirías? eh, decís el que aparece en el Hamiltoniano. Claro, pero entre 0 y L, ¿tu potencial cuánto vale? Entre 0 y L no hay interacción entre las partículas. Entonces vale 0 el potencial. ¿Sí? Y lo que decíamos, cuando teníamos partículas cuánticas confinadas en cierta región, decíamos que en 0, digamos, para x menor o igual a 0 o x mayor o igual a L, el potencial varía infinito. Sí. Y ese es nuestro modo de acotar, digamos. Ah, ok. Claro. Perdón, no entendía que me estabas preguntando, pero sí, esto es B igual a infinito, lo mismo acá y esto es B, los lados decís. Exactamente. Está bien. Em, bueno, y esta sería la función de onda para esta partícula confinada y sus correspondientes autovalores, o sea, resolviendo la ecuación de autovalores, obtenés estas energías para una sola partícula. Pero acá estamos considerando, lo que se quiere considerar es para n partículas. Sí. Ahora, en el caso clásico, eh, el movimiento, el estado de movimiento o estos microestados vienen dados por Q y P, pero en la mecánica cuántica vienen dados por estos números cuánticos y cada una de las partículas, cada uno de los estados de estas partículas vienen dados exactamente por un punto en este espacio tridimensional, en este octante que está delimitado por nx, ny y nz. O sea, en este espacio donde, como vemos acá, va cada uno de estos números cuánticos va de 1 a, bueno, a infinito, qué sé Que yo. son números enteros. Ahora, Ajá. en esa figura 5-7, ¿cuál es qué diferencias anotás, digamos, respecto de lo que teníamos en el caso clásico? Más allá de que el espacio ahora no es de Q y P, digamos, qué otra diferencia hay que es fundamental a la hora de contar el microestado? De que antes era que, bueno, y esto se habla un poco más acá, de que es como que antes solo se consideraba como este cascarón, si se quiere, y ahora vamos a estar considerando todos esos puntos hasta donde llegue esta esfera con este radio. Sí, fíjate que, como decías vos, en el caso clásico, vos considerabas todo lo que tuvieras en ese contorno, digamos, que mencionabas recién, serían como microestados con una cierta energía. Ahora, el Sí, problema que tenés acá es que tu espacio está discretizado. O sea, sí, estos valores n, x, y n, z tienen valores enteros. Entonces, si vos te quedaras sobre ese contorno que señalabas recién, en realidad deberías quedarte en aquellos puntos donde coincide ese contorno con un punto de la grilla. sí. ¿Sí? Esos serían microestados
permitidos, digamos así, o que existen, y que tienen una dada energía. Claro, no me puedo mover continuamente por Exacto. estas cascarones, sino que en toda esta grilla voy a tener un punto acá, y esos son los valores que va a estar tomando. Esos son Exactamente. los estados, los microestados. Bueno, en este espacio, dado por Perdón, esta detalle, energía. un detalle más, Macarena, nada más, es que a medida que NX, NY y NZ tienden a ser muy grandes, Sí. van a empezar a coincidir, digamos así, todos esos puntos del contorno con puntos de la grilla. ¿Sí? Cuando NX, NY y NZ sean muy grandes, vas a tener, digamos que, como tu grilla es de una sola unidad y vas a estar en valores muy grandes de NX, NY y NZ, van a empezar a coincidir, digamos, cada vez más puntos. Sí, pero bueno, eso también es por cómo, o sea, en la expresión acá también se ve. O sea, tal vez no lo veo Uh-huh. acá, si digo, bueno, me voy hasta infinito. O sea, gráficamente tal vez no lo veo yo, Sí. pero Uh-huh. acá sí. O sea, la estoy viendo que voy a tener combinaciones en donde voy a tener los mismos valores. Claro, al variar un poquito o variar un número, una Sí, de las variables, mientras las otras son muy grandes, tenés prácticamente el mismo valor. sí. Bien. Bueno, en este espacio dado por esta energía para una partícula se corresponde con una esfera con este radio, ya hablamos, Uh-huh. en contraste con la consideración clásica en ese ejemplo que vimos. Y acá, bueno, viene lo que decíamos, de que solo los puntos de esta grilla, los puntos enteros de esta grilla, que yacen en esta esfera son los estados posibles de estas partículas con estas energías. Uh-huh. Eh, Ahora, cuando ahí dejamos hablar de una sola partícula y pasamos a hablar de las n partículas, entonces es directamente solucionar este problema que teníamos para una sola partícula, solo que agregamos esta sumatoria para las n partículas. Sí. Y bueno, esto se transforma en esto, en donde ni tenemos acá que va a variar de 1 a 3n, que tiene que ver con estos tres números, Uh-huh. dimensiones. Entonces la energía total resulta ser esto, para esos números cuánticos de los estados ocupados. Eso es otro guiño de para dónde va la cosa. ¿Cuál Bueno, decías, entonces, Macarena, perdón? de esto sería estados ocupados, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. ¿Un guiño en qué sentido querés decir? De que esto no va a funcionar clásicamente. O sea, el conteo que estamos haciendo no está considerando ya acá era un guiño partiendo de que son distinguibles y Sí. sabemos que en cuántica son indistinguibles. Y lo mismo acá te habla de estados ocupados que tiene que ver con lo que decíamos acá. Claro, claro, en todo caso que estás determinando estados ocupados para cada partícula, digamos. Sí. Um, Ok, bueno, eso ahí es ahora un poco lo que habíamos visto, eso me parece ya lo vimos, ¿no? Pero esta cuestión sí. de que es muy irregular, digamos, la superficie que se te forma, y entonces empieza a hacer este conteo, Ajá. y eso es lo que haya justamente, digamos, no hay un modo como de numerar ese conteo al ir aumentando simplemente estas configuraciones. Sí. Bueno, no sé si hablo de esto o bueno, eso es lo que está ¿Cómo, acá. cómo prefieres? Eh, bueno, este número de microestados viene dado en una situación microscópica por estos valores de 3. Es, bueno, esto lo habíamos dicho. Bueno, y acá dice que mirando la figura inmediatamente podemos notar que eh, va a tener una función muy regular de la energía. Este número de microestados en función de la energía va a ser muy regular. Y eso es lo que
Bueno, acá empieza a hacer unas cuentas, o sea, hablo de eso. No. Creo que Ok, podés ir a... esta parte en donde, bueno, te muestra que si hacemos este conteo vamos a tener todos estos valores que no coinciden con lo que acá dice en contradicción con la experiencia. Si este número de microestados fluctúa con la energía de esta manera, las propiedades del sistema también, y no es lo que se observa. Eh, bueno, todo esto es una explicación, o sea, de todo el conteo que se hace. Pero sí, esto era importante que estrictamente hablando, este no es no es un conteo, no sé, un cálculo Estrictamente mecánico mecánico. Exacto. cuántico. Ujú. Bueno, en realidad uno no puede distinguir cuál de las partículas está excitada. Exacto. Es decir, uno no puede distinguir cuál de estas partículas es en realidad la que asume este valor ni igual a 2. Y la razón para esto es que uno puede medir solo los números cuánticos, los estados eh, cuánticos ocupados sería, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este number of quantum state. Entonces, eh, básicamente, Lo que vos cuando decís es con aparece qué, certeramente un número, exacto, qué ¿sí? tan frecuentemente o cuál es el valor medio. En De este cuántica uno habla número, del valor medio, digamos, de ese número. sí. Exacto. Eh, Y además, perdón, hablas de del número de ocupación de un estado, digamos, pero no decís qué partícula es la que está en ese estado. ajá. Eh, Si querés avanzar un poco, Macarena, hasta donde sí, dice, un poco en la página siguiente, donde dice por acá. Fixing the Total Energy of a Closed Sí, System. sí, sí. Ahí va, bueno, porque esto sigue hablando de lo mismo, de la Exacto. contradicción, digamos, de que aparezca eso. Acá lo único más que dice es que estas irregularidades solo expresan el hecho de que el sistema no puede asumir valores de energía arbitrarios, solo puede elegir valores cuantizados. Entonces, eh, arreglando esta energía total de un sistema cerrado, eh, va, es imposible esta idealización, este conteo básicamente es imposible, ¿sí? Perdón, estaba mirando lo que venía después. Eh, sí, lo que pasa es que está hablando ahí del hecho de que la energía siempre fluctúa, digamos, que es lo que va a considerar un poquito ahora, digamos, y después va Sí. a tomar el valor medio entonces de la energía considerando estas pequeñas fluctuaciones, digamos. Y Sí, comienza a y hacer un... Ujú. dice que hay siempre un intercambio de energía con el ambiente, entonces está hablando estrictamente hablando, eh, el único número que nos interesa es el número de microestados promedio Exacto. sobre un intervalo de energía. Ahí justamente pueden poner pensando, digamos, eh, también tiene que ver con eso que te preguntaba, bueno, te preguntaba primero a Marco y después te sumaste vos también, Macarena, sobre cuál es la relación que hay entre este volumen del espacio de fases W que estábamos calculando y el número de microestados. Y para llegar ahí, recuerden que lo que uno hacía era decir, ok, me interesa encontrar todos los microestados que se encuentran sobre una cierta superficie de energía, y después uno también podía decir, ok, ¿qué pasa si mi energía varía un poco? Le agrego un delta D y comparo entonces el número de microestados que hay en una superficie asociada a una energía E más delta D o asociada a una superficie de energía E. Y esa diferencia, cuando ese delta de energía era muy pequeño, me iba a estar dando el número de microestados y de ahí aparece la derivada del volumen. ¿Sí? Pero eso también tiene que ver con esta cuestión, digamos, de considerar que existen esas pequeñas fluctuaciones, digamos, de energía.
Y además esas pequeñas fluctuaciones a nivel macroscópico son muy pequeñas, digamos, respecto a la energía total del sistema. Sí. Ok, y ahí en 554 comienza entonces a hacer un abordaje que te permite, digamos... Y sacar para llegar a ese microestado promedio, si quiere. Entonces arranca a contar el número de microestados cuando es menor o igual a E. O sea, para esa esfera los puntos dentro del cascarón, si se quiere. Sí, Los puntos internos a ese octante. sí. Bien. Eh, Claro, y hay un bueno, problema, ¿no? Que es lo que dice, que ujú, esa función que está ahí a la izquierda es una función, una step function, una función escalón, digamos. sí, ajá. Donde hay ciertos niveles de energía, y no, bueno, la traducción entiendo que sería que se suma ver ciertos niveles de energía en ciertos números en estados, Claro, o sea, a o cada... no sé, Es eso lo que no, tenés a la no izquierda, entiendo. digamos, a medida que vas aumentando la energía, se va agregando un número discreto, digamos, de estados. Entonces tenés esa función escalón que tenés ahí. La función escalón es la sigma La sin sigma, el... Exactamente. sí, Sigma mayúscula creo que es, sin la barra de valor medio, digamos, arriba. Y entonces después lo ajá, que uno lo que va a buscar encontrar es la otra sigma, que es una que tiene un comportamiento suave, digamos, y que va a ser justamente el promedio de la anterior. ok. Bueno, y eso dice por aquí. Eh, bueno, y Y la diferenciación de que este sigma barra, o sea, la curva suave con respecto a la energía nos lleva a que eh, al significado del estado de densidad de estado que lleva al número de este G que habíamos visto antes. exacto. Y un poquito para entender qué es y por qué se hace eso, fíjense que ese G que está ahí es muy semejante al W que medíamos antes, digamos, que calculábamos antes. ¿Sí? Porque uno lo que está contando en este caso es, según 554, todos los microestados con una energía menor o igual a una cierta cantidad. Y eso va a estar intrínsecamente asociado a lo que sería ese omega, que era el volumen del espacio de fases de puntos o microestados asociados a una energía menor o igual a una cierta cantidad. Solo que ahora en 554, en vez de estar, o sea, este sigma mayúscula, en vez de ser un volumen en el espacio de fases, ya nos da Ujú. directamente, digamos, una cierta cantidad de microestados. Estamos haciendo un conteo directo, digamos, de microestados. Sí, ya no. Ajá. Ok. Em, Eso me chocó un poco porque acá lo que se define es el escalera, esta Sí. función escalera, que Ujú. viene dado por esto. Entonces eh, se toma el promedio de esto y se obtiene esta. Que es la que está, Pero, sí. pero como, a ver, para a ver si termino de entender. Porque esto es una función de la energía y nosotros queremos ver los microestados. O sea, esto es una suma de microestados hasta que abarcamos ese octante. Sí, el octante, digamos, determinado por la energía E sin primar. Ajá, Y vos estás contando todos los microestados que están dentro de ese octante. sí. Y eso me tira esto, que Y tiene eso, esta pinta. exactamente. Entonces, como tiene esta pinta que es muy fea, a un promedio, porque eso es, no sé, eso es lo que tiene sentido. Dame 2 segundos. Fíjate que lo que vos tenés en la figura de la izquierda es, en el eje de las auxilias tenés la energía, digamos.
y en el eje de las ordenadas tenés el valor que va asumiendo esta Los suma, microestados, digamos. sí, la suma de microestados, sí. Esa diría que no es el número de microestados para cada energía, sino que es la suma, Es la suma, digamos, está bien. respecto de todos los valores anteriores. Ok. Si mi energía total, ponele, llega hasta acá para un dado, por unos dados nx, ny y nz, Sí. ponele que me llega hasta acá, el número de microestados que voy a tener va a ser este. No, el número de microestados, perdón, sí, es número de microestados de energía menor o igual a E. Sí. No es de energía igual a E, sino de energía menor Ajá, o igual a E. menor o igual a E, sí. Se está sumando todos los puntos anteriores. Ok. Em, bueno, y la derivada de esta cosita respecto a la energía nos lleva a significado de... ¿Qué estás leyendo? esta parte. Que entonces la derivada de esto respecto a ¿Sí? la energía me lleva La al densidad de significado de estados. densidad de estados. Claro, fíjate que qué es la densidad de estados, o densidad media de estados en ese caso, me Ajá. da el número de estados por intervalo de energía. Fíjate que Bien, lo que estás diciendo es cuánto cambia esa suma al sí, variar la energía, digamos. bien. Em, Y se te da y el número de bueno, estados por intervalo, sí. y ahí finaliza con que, bueno, esto es la analogía completa, va a nuestro cálculo clásico de, de la superficie de energía y eso, Entonces, derivando el volumen. sí. Donde ahí falta nada más, digamos, en esa expresión que está ahí, el factor de discretización. Ahí Ujú. en sigma e igual a derivada de omega de W respecto de. Ajá. Bien. Sigo con esto. Sí, sí, sí. Esto significa que sí, el número de los puntos de la grilla eh, para la energía E es proporcional al volumen del octante positivo, ya habíamos hablado, para la energía E igual a una constante. Sí. Eh, entonces, mientras que cada punto de la grilla corresponde a un cubo unitario, Ujú. eh, el significado de estos significado numérico sería de los puntos de la grilla es igual El al número volumen promedio, digamos, de puntos en tu grilla va a ser igual al volumen del octante del dividido por el octante volumen de. dividido por el volumen, que es esto. Claro, porque lo que uno dice es, ok, ¿cómo hago para contabilizar la cantidad de microestados que tengo dentro de ese volumen, digamos, que me quedó definido? Sí, Entonces lo ajá, que te está diciendo es, ok, dentro de cada cubo tenés asociado un microestado. sí, eh, entonces lo que debería hacer a fin de cuentas es decir, ok, dividir el volumen total de mi octante sobre el volumen de cada cubito. Pero resulta que el volumen de cada cubito es de una unidad, porque ujú, estos n varían de a 1. Entonces, a fin de cuentas, el volumen de ese octante ya me va a determinar el número de microestados. sí. Bueno, y eso lo hice todo acá. Exacto. Ok. In principle we have the same problem, but now la constante esa no aparece en ningún lado, digamos. En realidad Ujú, no aparece porque ya está, digamos así. O sea, no hace falta introducir una constante aparte. claro. Ya hemos asociado cada cubito con un microestado. Y lo que queda ahora entonces es calcular justamente el volumen de este octante 3n dimensional, Ujú, donde mi radio está dado por esa expresión que está ahí,
Sí. Y además dice, vamos a tener 2 a la Que 3 n tenemos, octantes. sí, en vez de 8 en el caso del n igual a 1. Ese 2 a la 3n aparece dividiendo, ¿no? Porque lo que decimos es, como nx, como estos n son valores positivos nada más, entonces no voy a tener una esfera en el espacio n dimensional, sino lo que tendría que contar es como un octante, digamos así, de esta Sí, esfera n dimensional. sí, Por cada dimensión me aparece un factor 1/8 y entonces me queda ese n. ajá, que este acá. Eso. Y entonces en 556 uno tiene el volumen de esta esfera, digamos, en este espacio que está discretizado. Sí. Donde otra vez aparece este valorcito que aparecía antes, que sería el sigma 0. Exactamente, pero aparece Pero naturalmente. como, claro, porque nosotros ya partimos de eso. O sea, el H ya estábamos arriba. Exactamente. Aparece naturalmente. Eh, sí. Fíjate que eso está en el radio de la esfera que está ahí. Ahí empieza el párrafo y dice R ahora vale eso que está ahí. O sea, esta cosa fue reemplazada por esto. El radio ahora de mi esfera es ese que está ahí, exacto. Y eso tiene que ver con la forma del Hamiltoniano, que ahora es este Hamiltoniano cuántico. Sí. Ahora, bueno, observe que esta sigma promedio es un número adimensional. The number of microstate of condensate having a negative load. ¿Qué significa esto? Namely. Namely the number of all microstates. No sé cómo traducirlo, pero Me neither. So, namely the number of all microstates of the condensation having energy. No sé cómo traducirlo. no sé, llamando el número de microestados, ¿cuánto? Claro. No importa. Bueno, Es después lo veo. como que se está haciendo referencia a eso, digamos. Sí. No sé cómo lo pondría. When directly realize that now correspond. Bueno, acá habla de esto, de Sí, que uno directamente se da cuenta de que esto se corresponde exactamente con este volumen H a la 3n exacto. de la fase clásica, sí, el espacio en la fase clásica, ¿sí? Espacio de fase clásico, para cada microestado. Y ahí está lo que mencionó el profesor de la relación de incertidumbre de Heisenberg. Sí. Bueno, eso. Entonces, para cada microestado se requiere al menos un volumen de esto, o sea, el sigma 0, del espacio de fase clásico. So we have recognized that. Bueno, entonces tenemos esto. O sea, una vez que reconocimos esta importancia y que esto es sigma sub 0, obtenemos esto. Eso, perdón, esto de haber encontrado el sigma sub 0 es por comparación con el ejemplo que mostró Marcos, digamos. Si uno va y mira el ejemplo que mostró Marcos, los resultados, y compara las expresiones, uno reconoce que esa discretización está justamente por ese h a la 3n, el sigma 0, digamos, que teníamos antes. Sí. Y bueno, esto acá reescribe nomás esto, porque la energía la saco para acá, junta esto, o sea, esto sigue y deriva, lo ¿no? mismo, sí. Deriva, sí, eso es lo que es. Acá está, menos, a la menos 1. Y te aparece un factor 3n sobre 2 que se te va con el que tenías en 556. En 556 tenías ese 3n sobre 2 en el denominador y ahora no lo tenés más. Sí. Ahora una G ya no es un número adimensional. But greater is the density of T. Eso. Entonces, Claro. este número es el número de estados por intervalos de energía delta E. Donde Claro. este delta E era chiquito para en un sentido macroscópico, pero era relevante
en lo microscópico. Claro, entonces uno tiene ese G, lo que te está dando es el número de estados por intervalo de energía. Entonces ahora lo Sí. tenemos que multiplicar por cierto intervalo, que va a ser muy pequeño, para encontrar el número de microestados. Que es lo que está en 558. Y bueno, lo que sigue es justamente una vez que uno hace eso, va a quedar todo en términos de este delta de energía, que hay que ver cómo hacemos para independizarnos de esa cantidad. Ujú. Se introduce en 559, ese es una variable Asterisco. auxiliar simplemente. Sí. Y entonces, bueno, queda definida también esa variación de la energía asterisco. Calculás el número de microestados en términos ahora de esta nueva variable. Lo único que uno hace ahí es reescribir todo según lo que se definió en Sí. 559 y llegás a 560, donde todavía tenés, digamos, esta expresión en términos de el delta de energía, pero ahora es un delta de energía esta otra variable auxiliar. Sí. Bueno, y después para seguir calculando básicamente. Claro. Pon el logaritmo natural de este signo. Subdivide. Bueno, se reescribe este logaritmo Exacto, natural. aplicamos logaritmo 560 para Es, calcular la entropía. sí, y Y después entonces te va a que... se tiene esto, que esto es mucho mayor que esto, porque esto se supone que era chiquitito. Exactamente. Ya, o sea, se va. El logaritmo sería esto. Exactamente. Entonces esto describe el estado en esta energía en esta esfera de energía Sería como un delimitada por cascarón esférico, ¿no? sí, 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 delimitado por este asterisco. Auxiliar. Ujú. Sí, Y el ancho es el ancho aproximadamente de igual ese a 1. delta. Sí. Dicha energía, bueno, dicha esfera de energía o cascarón, sería cascarón, se toma en cuenta en la mecánica cuántica porque el número de estados, step function, Se comporta o tiene comportamiento de una sí, de función. función escalera, Ujú. retrograde effects, debido a los efectos del cascarón. Claro, porque lo que está diciendo es ese delta de energía, digamos, es aproximadamente igual a 1. Entonces, Ajá, donde sea que vos, cual sea tu cascarón esférico de sí, variable auxiliar, digamos así, el ancho, ese delta de E que uno definió, es de aproximadamente igual a 1. ajá, Y eso está asociado, digamos, a esta cuestión de que este sistema cuántico está discretizado y los estados tus variables independientes, digamos así, no varían continuamente, sino que tienen esta variación en una unidad. Esto se puede ver un poco mejor si uno toma una sola dimensión, perdón, una sola dimensión, no una sola partícula, que serían una, 3 dimensiones, y hace este ajá. análisis, digamos, tomando esta esfera que es 3 dimensional, digamos, una esfera como la conocemos, digamos así. Entonces, numérico, a ver si sigue, sí, sí. Claro, lo único que sí, de todos modos, ya está resuelto en el sentido de que lo único que te queda ahí es hacer un cambio de variable otra vez. Y Sí, esta aproximación que está ahí y un cambio de variable para volver a la energía original. Ahora que vale, ya te independizaste del delta, digamos. sí. Exacto, es a Y bueno, 562 y hace otra vez un análisis. Porque una vez que, a ver, fíjate que ya con 562, es decir, con el número de microestados calculados, ujú, lo que te queda después es inmediato. ¿Sí? Hacer derivadas básicamente. sí, para llegar a ese. Eh, Pero acá bueno, el resultado en 557. Bueno, y esto relacionándolo con lo que se estaba diciendo hoy, que es exacto, el factor de corrección de Gibbs, que habíamos visto ya, al G, exactamente. Ujú. bueno, que salió naturalmente.
Um, dice, it's still missing. Exacto. Porque nunca lo pusimos. Ajá. So we have counted the particles as, bueno, ya que habíamos contado las partículas como distinguibles. Si ahora consideramos el factor y la relación esta, tenemos la entropía total de un gas ideal, que sería esto. Ujú. Y ahí vuelve a ser eso es Sí. como un resumen, digamos, Ajá. donde uno lo que tiene es eso que está ahí, o sea, la prescripción dice general para el cálculo de la entropía absoluta, es decir, teniendo en cuenta esta corrección del factor de Gibbs, va a Sí. ser de, bueno, 5,54, donde para objetos indistinguibles tenemos que hacer eso que está en 5, esas tres expresiones de 5,65, digamos. Sí. Donde ese G era Ya la está, densidad ya de lo cada habíamos objeto. visto, Exactamente. eso lo pone acá, y esto lo pone acá, y Y calcula. exacto, en 5,65 fíjense que aparece este factor 1 sobre n factorial. Sí. Y lo que tenemos a derecha no es otra cosa que esa integral en el espacio de espacios. Ajá, que ya habíamos visto antes, que esto es como, acá combina lo clásico, donde, bueno, acá estaría metido el hamiltoniano, esto sale y hacemos todas las cuentas que ya vio Marcos. Claro, es lo que dice anteriormente, esta prescripción general para el Ajá, cálculo de entropía absoluta en un sistema clásico. sí. Y a ver si vale decir algo más de esto. Creo que ya está todo. Sí, creo que sí. Nada, dice que estrictamente hablando, este procedimiento es Claro, exacto solo para el límite termodinámico con n tendiendo a infinito. exacto, eso tiene que ver Por otro, con ese valor medio que hemos puesto, digamos así. sí, 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 no saldría cualquiera. On the Exactamente. other hand, tiene una ventaja de que uno puede definir cuantidades termodinámicas absolutas eh, también para sistemas clásicos. Bueno, Claro, a partir de lo que tenés en 5,64 y 65, sí. vas a poder tener eso, la definición de un valor absoluto para la entropía en sistemas clásicos. Ujú, Donde, bueno, básicamente justamente de lo que te estás liberando, digamos así, de este problema de la paradoja, de llegar a la paradoja de Gibbs sí. y con la introducción de ese factor que está ahí. O sea que lo importante, si se quiere, para el resto de cuentas sería esto, porque acá ya está considerado todas las, o sea, ya están todas las consideraciones. Sí, sí, exactamente. Em, Y bueno, bien. dejo de compartir. Ok, dale, sí. Ahí yo comparto entonces. Un poquito después que lo tenemos el caso del... Ah, capítulo 8. Ok, ya comparto. Página 223. No está en el capítulo 6. Ahora veríamos un poquito el ejemplo. Ok, lo perdí. Del gas ultrarrelativista. Acá está. El ejemplo 6.2. Van a ver que, a ver, el último ejercicio de la guía
este que está acá, se nos podía no considerar ahora un gas ideal consistente en n partículas, que es en la estadística clásica, y suponer que la energía de cada partícula está dada por esta expresión que está acá, ¿sí? Es decir, el gas es ultra relativista. Se nos pide mostrar cuál es el valor de la energía interna del sistema. Este problema lo que tiene es que van a ver que aparecen. La dificultad más grande está en cómo se hace para calcular el valor del volumen que queda definido en el espacio de fases asociados a microestados de una energía menor o igual a una cierta cantidad. Fíjense, estos están al final del capítulo 6, hay creo que 3 ejemplos. Este es el ejercicio que se propone en la guía. Fíjense, esto es lo que les decía, esta es la expresión que uno tiene para la energía, donde esto que está acá es el módulo de P. ¿Sí? De modo que acá va a aparecer para cada partícula un término que es raíz cuadrada de px cuadrado más py cuadrado más pz cuadrado. ¿Sí? Fíjense que esta es la expresión que, esto es lo que nos interesa calcular. El número de microestados va a estar asociado a el volumen del espacio de fases, que está restringido, digamos, entre dos, si se quiere, capas en este espacio n-dimensional, que definen, que están acotados por las regiones de energía mayor o igual a E y menor o igual a E más delta B. Y donde acá ya introducimos el factor de corrección de Gibbs. ¿Sí? Fíjense que estamos, estamos haciendo una descripción clásica de este sistema, pero introducimos, o podemos introducir, desde el comienzo el factor de corrección. Esto es lo que les decía recién. Este va a ser el hamiltoniano de nuestro sistema. Fíjate, Macarena, que es completamente distinto al del gas ideal no relativista, digamos así. Donde antes teníamos directamente estos P cuadrados. Sí. Ahora tenemos estas raíces, ¿sí? Para cada una de las partículas. Ok. Bueno, entonces lo que se propone es calcular en primer lugar esta suma, ¿sí? Lo que en el caso cuántico era una suma, este sería nuestro W. ¿Sí? El W era la integral en el volumen del espacio de fases para una energía menor o igual a una cierta cantidad, donde fíjense que la diferencia, si se quiere, con el W va a estar en que acá ya hemos introducido el factor de discretización como h a la 3n y además pusimos el factor de corrección de Gibbs. Bien, nuevamente nuestro hamiltoniano, que es el que está acá, no depende de las coordenadas generalizadas del sistema, entonces esta integral la podemos hacer, nos va a dar el p a la n y nos queda lo de siempre, ¿no? Que es encontrar cómo resolver esta integral. Donde fíjense que ahora la ecuación, digamos, que nos está determinando una región en nuestro espacio n-dimensional es la 648. Y tenemos que ver cómo hacemos para hallar primero, digamos, cuál es la forma que tiene esta región, ¿sí? Que si uno lo piensa como está acá, es muy difícil, digamos, porque lo que uno tiene es la suma de raíces cuadradas, ¿sí? Fíjense que uno tiene sumatoria sobre todas las i de igual a 1 a n, es decir, acá tenemos, por ejemplo, para la partícula 1 nos va a quedar raíz cuadrada de p1x cuadrado más p2 más p1y cuadrado más p1z cuadrado, y vamos a tener la suma de un montón de raíces, una para cada partícula. ¿Sí? Entonces eso en principio no nos define, digamos, una forma o una región que tenga forma conocida, digamos, en el espacio, ni siquiera en el espacio de 3 dimensiones. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que hay que ver es cómo se hace para trabajar esta expresión y se hacen una serie de aproximaciones. No sé si alguien encendió el micrófono para decir algo. Sí, estaba pensando más en la forma que iba a tener esa cosa, porque no sé si ahí pueden ser independientes las direcciones, pero son muchas y son muchas. Claro, ese es el problema. Estaba pensando recién, si tuvieras una sola partícula, por ejemplo, te quedaría como la ecuación de una esfera, porque vos podrías pasar la raíz del otro lado. Pero lo que tienen acá es
la suma de raíces. Ajá. Donde dentro de las raíces, o sea, como argumento de estas raíces, están estas variables independientes. Ujú. Bien, entonces lo que se va a hacer es decir, se va, digamos, se va a aprovechar el hecho de que estamos hablando de un número muy grande de partículas y que además no hay ninguna coordenada privilegiada. Bien, fíjense. Acá dice, cuando uno hace un promedio sobre muchas partículas, perdón, sobre muchos puntos en el espacio de fases, lo que vamos a tener es lo siguiente. Consideramos muchos puntos en el espacio de fases y calculamos cuánto valdría el valor medio de este p cuadrado. Entonces, fíjense que p cuadrado no sería otra cosa que, esto es el módulo de p elevado al cuadrado. Sería px cuadrado más py cuadrado más pz cuadrado. Y lo que decimos entonces es que no hay ninguna dirección privilegiada, es decir, el valor medio de px al cuadrado es el mismo que el valor medio de py al cuadrado, que es el mismo que el valor medio de pz al cuadrado. Recuerden que este valor medio está asociado a lo que veíamos hoy en la teoría, es decir, acá estamos sumando sobre todos los puntos del espacio de fase. Estamos diciendo cuál es el valor medio de puntos en el espacio de fases que tienen, digamos, asociados un cierto valor para la componente y del momento. Y estamos diciendo, o terminamos encontrando, digamos, que no habiendo ninguna dirección privilegiada, el valor medio de p cuadrado va a ser 3 veces cualquiera de los valores medios de las distintas direcciones, digamos, del momento. ¿Sí? Entonces, lo que uno va a tener después hace la raíz acá y aplica raíz acá arriba, ¿sí? Y entonces lo que podemos hacer es aproximar la energía de nuestro sistema, el hamiltoniano que teníamos arriba, en vez de tomar esta expresión, vamos a tomar esta otra expresión que es aproximada, ¿sí? Donde, fíjense, vamos a tener c raíz de 3 y directamente el módulo de px, py, pz, ¿sí? Acá no nos está apareciendo ninguna raíz y ninguna expresión elevada al cuadrado, sino que va a ser directamente el valor absoluto de la componente x del momento de cada partícula, de la componente y del momento de cada partícula y la componente z del momento de cada partícula. Y lo que hacemos entonces es, en la condición que teníamos acá arriba, en vez de tomar este hamiltoniano, ahora tomamos la expresión, esta otra expresión aproximada para nuestro hamiltoniano, que es esta que está acá, para la energía de nuestro sistema, ¿sí? Eso lo ponemos como condición, como la condición, perdón, que determina la región sobre la cual queremos estar, sobre la cual queremos integrar. Bien. Fíjense que todavía, si uno piensa, bueno, qué región, qué forma tiene esta región del espacio que me está siendo delimitada por esta condición en la energía, uno no encuentra, digamos, una forma conocida, ¿sí? Fíjense que tenemos ahora, es algo que es más sencillo, digamos así, porque tenemos el valor absoluto de las distintas variables independientes, que en este caso son las componentes de los momentos de mis partículas. Eso, pero no me determina, digamos, no me está determinando ninguna figura conocida, ¿sí? Entonces lo que se va a hacer ahora es, vamos a hacer un pequeño cambio de variable. Fíjense, en esta ecuación, 647, ¿sí? Estamos queriendo hacer esta integral, que mencionábamos recién. Lo que vamos a hacer es hacer un cambio de variable en la condición que delimita mi región, ¿sí? Esto lo hicimos también cuando trabajamos con los osciladores armónicos, ¿sí? Fíjense, si introducimos esta variable auxiliar x sub i como el producto, ¿no?, de pi c sobre raíz de 3 por la energía, lo que estamos buscando es una expresión, digamos así, más acabada para esta condición que delimita mi espacio, ¿sí?
Esta ecuación 649, introduciendo esta variable auxiliar, tiene esta forma, sumatoria de igual a 1 de 3e del módulo de esta variable auxiliar xy tiene que ser menor o igual a 1. Y además tenemos que ver, digamos, cómo se transforma en este diferencial a la 3n de p, despejando este p de acá, calculando su diferencial, teniendo presente que esta es la variable independiente, y lo introducimos en la ecuación, en esta de acá arriba, ¿sí? Acá que hemos hecho, introducimos una variable auxiliar, en vez de estas p sub i, vamos a introducir, usar esa variable auxiliar x sub i. Eso me va a cambiar la forma de la condición que me determina la región del espacio. Y por supuesto, tengo que escribir estos diferenciales de p en términos de esos diferenciales de x. ¿Sí? Eso es lo que hacemos acá en 650. Y ahora sí, podría decirse que es una expresión más sencilla, todavía quedan algunas cosas por ver, pero fíjense que lo único que nos queda, digamos, para resolver nuestro problema es cuánto vale esta región del espacio, cuál es, perdón, el volumen de esta región del espacio. Donde estamos diciendo que la sumatoria sobre el módulo de todas las variables independientes de este espacio es menor o igual a 1. ¿Sí? Entonces ahora se empiezan a hacer algunas... se muestra, digamos, un ejemplo de decir, ok, veamos qué pasa cuando el número 3n es igual a valores chicos, ¿sí? Es como que bajamos la dimensión y vemos qué es lo que tendríamos. Si por ejemplo 3n fuera igual a 2, esta sería la condición que determina la región del espacio cuyo volumen queremos conocer. O si fuera igual a 3, tendríamos esta región del espacio que tenemos acá. ¿Sí? Si piensan en algo, en esto que tiene acá en 651, fíjense que lo que tenemos es módulo de x1 más módulo de x2 más módulo de x3, o pueden pensar como módulo de x más módulo de y más módulo de z menor o igual a 1. ¿Sí? La suma de los módulos tiene que ser menor o igual a 1. Esto en el espacio de 3 dimensiones, bueno, eso se lo veo un poquito a continuación, pero en el espacio de 3 dimensiones esto nos va a definir un triángulo. Y eso pueden verlo de todos modos y jugar un poco con los valores que podrían tomar estas variables independientes, pero esto me está definiendo un triángulo. Y es lo que se trabaja un poquito ahora. ¿Sí? Fíjense, estos cuerpos, digamos, que se van a determinar, que bueno, están en la figura que viene después, tienen simetría puntual, tienen simetría axial respecto al origen. Y entonces nos dice, bueno, va a ser suficiente calcular el volumen de este cuerpo en el octante positivo y multiplicarlo por el número 2 a la n octantes. A ver. Rebobino un poquito, fíjense lo que hicimos. Tenemos nuestro hamiltoniano. Esto es lo que necesitamos calcular. ¿Sí? Nos va a interesar este volumen que está acá. Empezamos planteando un poquito, si tomamos el hamiltoniano original que tenemos, cuál sería el volumen que deberíamos encontrar. Estaba dado por la condición 648. Y vemos que no es sencillo, digamos, no hay modo aparente de resolverlo. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos cómo podemos aproximar un poquito este hamiltoniano, que está acá, con alguna otra expresión. Lo que se hace es considerar esto de que tenemos muchas partículas y con lo que vamos a trabajar básicamente es con el promedio, digamos, de este p cuadrado. Suponemos que no hay ninguna dirección privilegiada, de modo tal que el valor medio de p cuadrado va a ser 3 veces el valor medio de px cuadrado, o de py cuadrado, o de pz cuadrado. De modo que la energía de nuestro sistema puede aproximarse por esta expresión que tenemos acá, ¿sí? Considerando que tenemos un número muy grande de partículas y considerando que no tenemos ninguna dirección privilegiada. Hecho eso, se va a ver modificada nuestra condición que delimita la región del espacio de fases donde cuyo volumen, perdón, queríamos encontrar. Y entonces ahora la condición va a ser esta 649 que está acá. ¿Sí?
Otra vez se introduce un cambio de variable, que es este cambio que tenemos aquí. Fíjense que a fin de cuentas lo que estamos buscando es que llegar a una expresión que sea más acabada, digamos así. Lo que esté en el integrando no nos va a interesar tanto, ¿sí? Porque nos va a quedar la diferencial de esta variable y aparecieron cosas que en nuestra integración son constantes, así que salen afuera, ¿sí? Todo esto que está acá. Pero lo importante o la ventaja, digamos, que ha tenido hacer este cambio de variables es que ahora lo que necesitamos es encontrar el volumen de algo que tiene una forma un poco más acabada, ¿sí? Que es esto que está acá. Y lo que se hace a continuación es justamente ver un poco, bueno, cuál es ese volumen, qué forma tiene y cómo se hace para determinarlo. No me voy a adentrar en eso porque, si bien fíjense, en 653, perdón, acá no tiene número esta ecuación. Esto es lo que se termina obteniendo, digamos, para este volumen, y la forma es, la expresión es muy sencilla. Pero me parece no me va a dar el tiempo ahora para meterme en esto, y además creo que les conviene como ir leyendo pausadamente, porque fíjense, lo que se obtiene son, esto tiene un nombre, simplex se llaman, estas figuras son la generalización de un triángulo a n dimensiones o 3n dimensiones, como lo quieran llamar, ¿sí? ¿De un triángulo o una pirámide? Lo que pasa es que en el espacio de 3 dimensiones tendrías una pirámide. En el espacio de 2 dimensiones tendrías un triángulo, y en el espacio de una dimensión tendrías una recta, digamos. Ok, pero sería, o sea, no sería solo esa superficie, por más que tenga n dimensiones, no sería solo eso, sino sería todo No, ese no, estante. es todo lo que está adentro, sí. Claro, está bien, por Ahora, eso sería como la pirámide claro, pero te queda una pirámide de dimensiones. en 3 dimensiones. Vos tenés una pirámide y eso te define un volumen en el espacio de 3 dimensiones. Pero en 2 dimensiones tenés un triángulo que te define un volumen en el espacio de 2 dimensiones. ¿Sí? Sí, igual queda grabado esto, sí. En el espacio de 3 dimensiones, como decís, tenés una pirámide, digamos así, y eso te define toda una región, te define un volumen en ese espacio tridimensional. Pero cuando vos te quedes en 2 dimensiones, ¿sí? Suponete que tus variables independientes sean solamente x1 y x2, lo que vos tenés es un triángulo. Sí. ¿Sí? Y ese triángulo te está definiendo un volumen en ese espacio de 2 dimensiones. Sí. Bien. Entonces, bueno, lo que se desarrolla acá es justamente cómo se hace para obtener el volumen de esta figura que termina siendo la generación de un triángulo la generación de un triángulo en un espacio n-dimensional, ¿sí? La expresión, como les decía, termina siendo bastante sencilla. Hay dos modos de verlo. En esta primera parte van a ver que uno dice, bueno, ok, veo primero cuál va a ser mi volumen en una sola dimensión, cuál va a ser mi volumen en un espacio de 2 dimensiones, en un espacio de 3 dimensiones, y lo que se encuentra es justamente una fórmula de recurrencia, ¿sí? En principio va bien verlo así. Después van a ver, una vez que terminen de ver el problema, sería bueno que vean también lo que está al final del ejercicio, que es la prueba de la expresión para el volumen de este triángulo generalizado, digamos, en un espacio n-dimensional. Sí, no es tan sencillo esto. Me interesa de todos modos que, más allá de que se adentren un poco en el cálculo de este volumen en el espacio de fases, no nos perdamos en qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Fíjense que a nivel metodológico, digamos, no hay nada distinto a lo que hicimos hasta ahora, salvo el hecho de que incluimos, digamos así, o agregamos una nueva aproximación en el hamiltoniano de nuestro sistema. ¿Por qué? Partimos de la energía del sistema, decimos, ¿no?, qué es lo que queremos calcular, este es nuestro hamiltoniano, vemos cuál va a ser la expresión que tiene el volumen de esta región del espacio que queremos integrar,
y vemos que la condición que me está definiendo esa región en el espacio de fases de las P tiene una expresión, digamos, no solo no me define ninguna figura como conocida en un espacio que encima es n-dimensional, sino que además estas raíces o esta suma de raíces que tengo me va a complicar justamente el cálculo de esta integral. ¿Sí? El hallar una expresión analítica para esta integral. Y entonces lo que se hace es recurrir, ¿no?, a esta aproximación en la que consideramos el hecho de que tenemos muchas partículas y el hecho de que no hay ninguna dirección privilegiada, ¿sí? Se va a ver modificado un poco nuestro hamiltoniano y hacemos esta aproximación. Y ahora sí volvemos hacia atrás e intentamos calcular esa integral, ¿sí?, ese volumen de dada región del espacio de fases. Llegamos a 650 y lo que sigue después es, ok, ahora sí veamos qué forma tiene esta región del espacio. Nos vamos allá con estos triángulos generalizados, y esos simplex se llaman. Simplex, van a ver que, bueno, en inglés o en español creo que se dice así. Y una vez que uno haya cuál es esta integral, fíjense que todo lo que sigue después es muy inmediato, ¿sí? Tenemos la expresión para ese volumen, hacemos la derivada y obtenemos la densidad de estados. Cada logaritmo natural del número de microestados me da la entropía. Y después hallamos las variables termodinámicas. ¿Sí? Todo lo que viene después sí es necesario hacer. De hecho hay algunas aproximaciones intermedias, como la de Stirling otra vez, pero es más inmediato, digamos. Creo que por ahí lo que puede costar un poco más en este ejercicio, y creo que tienen que tomarse más tiempo, digamos, para eso, es ver bien esta aproximación, por qué se la hizo y cómo se la hizo, y después ver bien cómo se hace para calcular el volumen de este espacio de fases. Perdón, sí, el volumen de esta región en el espacio de fases. Sí, esto que está acá. Ahí era una pregunta de la cuenta. ¿Se halla quién va a hacer esta integral? ¿Y ahí se reemplaza derecho o se lo pasa otra vez al diferencial de P? Porque no vi. No hace falta hacer una. A ver, si cuando vos haces la integral te queda en términos de esta variable X, entonces después Sí. tenés que volver a la variable P. Ah, está bien. Sí, entonces Porque fíjate que queda acá te 2n. queda, sí, a la n factorial. Pero Ajá, este n que está ajá. ahí es este 3n que tenés acá. Este 3n de acá. Y entonces ese volumen te va a quedar igual a 2 a la Ah, está. 3n sobre 3n factorial, que es lo que se O sea, agregó acá. el que cambia es n. No hace falta volver a poner a P. No A eso voy. porque te queda independiente, la integral justamente te queda Bien, independiente de la variable x. bien. Está. Eh, bien, sí. Ok, fíjate, Macarena, que lo único que se hace, habías preguntado en esta expresión, 650, calculas esta integral y entonces después lo agregas ahí, acá, y continúas. Sí, Y ya te queda nada más hacer las derivadas. sí. Bien. Bien, perfecto. Sí tiene sus bemoles este ejercicio. Ya más figuras geométricas no van a aparecer, así que no se preocupen tanto. Vimos suficientes. Bien, y con esto estaría entonces esta guía. Lo que digo, si la completan un poco más, fíjense, si tienen que seleccionar ejercicios, lo más útil creo sería que busquen seleccionar aquellos, digamos, donde tienen que resolver el mismo planteo considerando el sistema clásicamente o cuánticamente. ¿Sí? Entonces también tienen la posibilidad de contrastar ambos resultados. Como esto que vimos recién para el gas ideal, lo mismo pueden verlo para el oscilador armónico, por ejemplo, o para este sistema de n partículas independientes. ¿Sí?
Eso creo que va a ayudar, digamos, en la comprensión de los ejercicios. Acá el punto 6, por ejemplo, se lo pide explícitamente. En el punto 4 uno había considerado los osciladores armónicos cuánticamente y ahora se pide se haga la consideración clásica y una comparación entre los resultados.